Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 41. El mago oculto. Hola a todos, hace mucho que no nos vemos. Sé que esta actualización es una sorpresa, tanto porque he estado ausente durante tanto tiempo como porque no suelo publicar capítulos nuevos. Solía publicar a medianoche en punto para ver qué tan alto podía obtener picos de audiencia, pero creo que con lo inconsistente que es mi cronograma de actualizaciones, entre mañana y nunca, jajaja, no tiene mucho sentido seguir así. Una vez más, no puedo prometer más consistencia. Sigo lidiando con la falta de pasión por escribir, aunque de vez en cuando surge y termino un capítulo, como puedes ver. Equilibrar estos episodios de pasión y todos los demás problemas de la vida es un verdadero enigma. Pero eso es todo por mi parte, espero que lo disfruten. ¿Qué? Si no lo gritó en voz alta con incredulidad, fue el único pensamiento que resonó en su mente y expresión. Todos, incluida la propia Electra, quedaron estupefactos ante la declaración. Se puso el pulgar en el pecho y frunció el ceño. No estarás hablando de mí, ¿verdad? Sepia asintió lentamente, deliberadamente. De hecho, no hay duda. Incluso Amber parecía estar aturdida y en silencio. Ya no parecía preocupada por hacer una retirada apresurada. En cambio, parecía estar horrorizada por la situación en la que se encontraba. El brazo de Electra se desplazó gradualmente hacia su costado antes de que ella lo mirara como si esperara algún cambio drástico. El vampiro dio un paso adelante y Shirou salió de sus pensamientos al instante. Las espadas se proyectaron y dispararon, creando una barrera amenazante entre el apóstol muerto. Ya sea que estuviera mintiendo o no dejaría que alguien supuestamente tan poderoso pusiera en peligro a sus amigos. Chasqueando la lengua ante lo que había visto, el vampiro se volvió hacia el asesino. En cuanto a ese favor, empezó. «Pruébalo, hijo de puta», amenazó Shirou, dando un paso adelante mientras las espadas llenaban su mente. Sabía que podía encargarse de Amber solo. Con Electra y Gray, tendrían suficiente potencia de fuego para enfrentarse también a los no muertos. La mirada del vampiro se dirigió hacia él y Shirou sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. La sensación fue suficiente para detener al chico en seco y tomar aire. El ceño fruncido, los colmillos al descubierto y la expresión retorcida por la ira desaparecieron en un instante, junto con el frío. Su rostro se suavizó, el vampiro se giró hacia un lado y se ajustó el pañuelo mientras se aclaraba la garganta. No tengo intención de causarte un daño indebido. Además, una orden así sería una sentencia de muerte absoluta, considerando que ella ya está atrapada. Dando un paso hacia atrás, hacia Amber, el vampiro parecía despreocupado de los cúmulos de éter. Los cúmulos mismos se arrastraban como si estuvieran nerviosos, como si no estuvieran seguros de si debían atacar o resistir. Al final se decidieron por lo segundo, mientras la vampiresa miraba a la mujer capturada. Al levantar la vista desde su peligrosa posición, su rostro se enfureció. «¿Vas a pedirme que me chupes la sangre, monstruo?» Sepia se rió entre dientes sin humor, una vez. «Nada tan bárbaro. El favor que te pido es que dejes de lado tu contrato con Shirou Emiya». No recordaba haber dicho nunca su nombre, pero el vampiro ya lo sabía. La sensación de estar un paso por detrás de los demás le molestaba. ¿Cuánto sabía realmente este hombre? Pero eso sería. Soy más que capaz de cubrir cualquier déficit financiero potencial. Tus convicciones giran en torno al dinero, ¿no? Era una perspectiva completamente lógica de la situación, sin tener en cuenta cualquier posible implicación emocional. Tal vez su padre había menospreciado o asesinado a su familia y esta era su forma de venganza. Fuera como fuese, dudaba de que su consentimiento fuera tan fácil de conseguir. La mujer supuestamente llamada Amber se estremeció dentro de sus ataduras de éter. Se detuvo lo suficiente para mirar a su alrededor y evaluar su situación una última vez. Está bien, pero quiero protección de mi empleador. «Eso se puede arreglar», respondió el vampiro sin problemas. Sin decir palabra, el vampiro giró la cabeza para mirar a Electra, que obviamente seguía inconsciente.
Shirou comprendió su pedido silencioso, le dio un codazo en el costado y le hizo un gesto a Amber, instándola a que se liberara. Con una suave disculpa, los lazos de éter se liberaron y los grumos que la rodeaban se arrastraron hacia atrás mientras se hundían en el suelo. Amber levantó los pies y exploró el suelo para asegurarse de que, de hecho, podía moverse libremente. Se frotó las muñecas distraídamente. Esto es realmente incómodo ahora, ¿puedo salir de aquí antes de morir de vergüenza? Espera un momento, interrumpió Shirou. Ya que ya no tienes contrato, ¿podrías decirme tu verdadero nombre o quién te contrató? La mujer se sentía muy confundida. Después de un largo debate consigo misma, se decidió por una sola palabra: Ali. Supongo que lo contrató Anilin Edelfelt, añadió Sepia. Basándose únicamente en el hecho de que la cabeza de Ali se giró en su dirección, tenía razón. Sin embargo, no confirmó tal afirmación. Shirou no se perdió el nombre, pero no le sorprendió en absoluto. Aunque no sabía que Luvia tenía un pariente, el intento de ojo por ojo era esperado y apropiado. Una conclusión notable fue que esta Anilidina no se había dedicado a hacer el trabajo ella misma. A pesar de ser la supuesta cabeza actual de la familia Edelfelt, una conocida familia de mercenarios, había contratado a otra, una forastera. Shirou podía ver tres posibles explicaciones. Anilina no era lo suficientemente poderosa como para lidiar con él ella misma, no quería involucrarse y ensuciarse las manos, o no había tomado el mismo camino para aprender hechicería de combate que Luvia. Todas eran opciones igualmente probables que tendría que descubrir. Este problema no iba a desaparecer simplemente, y con la riqueza de los Edelfelt, los asesinos independientes se convertirían en algo común. Al final, esta vez había tenido una suerte extraordinaria. Si hubiera querido ser completamente vengativa, Ali habría sido enviada a buscar a Ilya. Con Shirou y Lectra fuera, estaba prácticamente indefensa. Quizás Anilina no estaba al tanto de su existencia. No era que no le hiciera caso a las habilidades de Rino Ilya, pero ninguno de los dos habría podido con Ali, especialmente si lo hubieran tomado por sorpresa. Después de todo, él casi había muerto. Volviendo a la conversación, Gray dio un paso adelante. Señor, ¿por qué está aquí? ¿Sabe por qué se abandonó esta aldea? El vampiro tarareó inquisitivamente, hizo una pausa y luego se puso un puño sobre la boca. ¿En qué momento quieres que empiece? Tendrás que disculparme, este experimento se remonta a muchos años atrás. ¿Experimento? Había varias emociones en la voz de Gray, pero Shirou no detectó tristeza entre ellas. El vampiro asintió. Como bien sabes, este cementerio es bastante peculiar. Y con razón, considerando que tienen un contrato. Por una vez, Shirou se sintió al tanto. La palabra, cuando la usaba un mago, era distinta. Un geas, aunque era un contrato, nunca se mencionaba como tal. El contrato en cuestión probablemente estaba relacionado con el otro componente de la Asociación de Magos, Atlas. Rin le había dado una sesión informativa sobre el instituto y sus alias en el pasado y no se le había olvidado mencionar sus 7 contratos. Supuestamente un esfuerzo equivocado para obtener apoyo en el pasado, se sabe que fue su mayor error. Quienquiera que tuviera uno de los contratos, tenía la cooperación irrestricta e incondicional de la totalidad de Atlas. La recuperación de estos contratos había sido el objetivo principal de Atlas desde que se tiene memoria, y el de cualquiera con un objetivo dudoso que fuera necesario lograr. ¿No es esa información bastante sensible para contársela a unos cuantos magos al azar? Preguntó Shirou rápidamente. No me preocupa, dijo Sepia. Si recuperarlo fuera fácil, lo habría hecho yo mismo. Poco a poco, la sonrisa del vampiro se ensanchó y Shirou se dio cuenta de la intención secundaria. Buscaba ayuda. Había comenzado a denunciar la premisa, afirmando en su mente que no tenía necesidad de sujetar la correa de Atlas. Sin embargo, recordó su acuerdo con Touko. El verdadero alcance de las capacidades de Atlas era un misterio, pero tenían que tener algo capaz de lidiar con Aoko. Sacudió la cabeza metafóricamente y se dio cuenta de que ni siquiera el jefe de Atlas, un apóstol no muerto, era capaz de recuperar el contrato. Pedir su ayuda sería cambiar una imposibilidad por otra. Echó una mirada a Gray, que tenía la misma expresión. Confirmado por su mirada, se volvió hacia Sepia y declaró:
No estamos interesados. El rostro del no muerto adoptó una expresión de decepción. Qué inesperado, de verdad. El hombre se dio la vuelta y comenzó a caminar en la dirección por la que había entrado. Si esa es tu decisión, entonces mi papel como espectador aquí ha concluido. Espera, ¿cómo se supone que voy a conseguir mi dinero?, gritó Ali, pero el vampiro simplemente levantó una mano por encima del hombro y le aseguró que lo manejaría mientras seguía caminando. En voz baja, maldijo en voz baja y luego miró a Shirou. Sin resentimientos, ¿verdad? Shirou negó con la cabeza. Es tu trabajo, lo entiendo. Se preguntó si este rencor se convertiría en un problema. No estaba pensando en evitar el pecado de matar a Luvia, ni lo intentaba, pero tener a todos los asesinos y trabajadores autónomos tras él no lo ayudaría ni a él ni a ella. Podría cortar el problema de raíz antes de tener que lidiar con él personalmente. Pero quiero que le envíes un mensaje a tu empleador. Ali suspiró, asintió y esperó pacientemente mientras formaba sus palabras. Dile a Nilina que lo siento. Sé que no puedo arreglar lo que he hecho e imagino que la venganza es la única solución que se le ocurre. Hizo una pausa por un momento, considerando si había algo más que necesitaba decir. Dudaba que una familia de mercenarios aceptara una disculpa. Pero enviar sicarios y sicarios tras de mí es una pérdida de tiempo para ella, desafió. No perdonaré a nadie más que ella envíe tras de mí. Seguro, convino Ali apresuradamente, ansiosa por irse lo antes posible. Me aseguraré de avisarle. Después de esperar medio segundo para ver si necesitaban algo más de ella, la mujer se escabulló antes de que pudieran hacerle más preguntas. Cuando se fue, Shirou se aseguró de que realmente estuvieran solos con un rápido rastreo antes de ver cómo estaba Lectra, que todavía estaba absorta en sus propios pensamientos. Al acercarse a su visión distante, de repente volvió a la realidad cuando le preguntaron si estaba bien. Sí, supongo, descartó. Es un poco chocante que te digan que eres un mago, especialmente cuando es la primera vez. Definitivamente explica cómo pudiste desarrollar tu magia tan rápido. Aparte, para sí mismo, Shirou concluyó que su magia estaba directamente relacionada con la desaparición de su padre. Es posible que se haya ido rápidamente después de transmitir la magia si lo estaban rastreando o estaba en peligro. Un último esfuerzo por proteger a su hija. Por despiadado que haya sido, al menos había sido efectivo. Había podido crecer sin que nadie la descubriera. Sabes, si las reglas de los programas de televisión y los videojuegos me dicen algo, es que el primero es el más fuerte. Sus ojos se enfocaron y una mirada que buscaba orientación convirtió su suave sonrisa en una sonrisa débil e incierta. Entonces, ¿qué hago ahora? Los dos se sostuvieron la mirada durante un rato. Cuando se conocieron, Lectra había sido simplemente otra persona que se cruzó en su camino. Con el tiempo, habían pasado de ser simples colegas a ser amigos. Ella era otra persona a la que necesitaba y quería proteger, mantener a salvo. Era un poco irónico, considerando que estaba destinada a superarlo en poder en el futuro, siendo una maga. Su pregunta pedía una dirección, pero él no tomaría ninguna decisión por ella. ¿Qué quieres hacer, ahora que lo sabes? ¿Puedo seguir estudiando en la torre del reloj? ¿Por qué no?, preguntó Gray. El único otro mago al que puedo hacer referencia es el caleidoscopio, pero incluso siendo el enemigo más odiado del vicedirector, se le permite vivir y estar presente dentro de la torre. Shiro asintió. Además, si alguien intenta hacerte daño antes de que seas lo suficientemente fuerte para enfrentarlo tú mismo, estaré allí para respaldarte. Lectra frunció el ceño. Espera un minuto, no me convertiré en una designada para sellar si todos se enteran de esto. No creo que eso pase con los magos. Shirou miró a Gray en busca de orientación, pero la chica simplemente se encogió de hombros. La respuesta no fue satisfactoria, pero sí realista. No era como si un mago apareciera todas las semanas para que basaran sus expectativas en él. En su estado actual, aún no era lo suficientemente fuerte como para ser inalcanzable para la torre, lo que significaba que una designación era posible. Si sucede, ya te dije que estaré allí. De todos modos, ya estaba al borde de ser descubierto y designado.
Si pudiera agregar magia a sus recursos potenciales, solo estaría mejor. Tras tomar aire profundamente y contenerlo un momento, la chica movió los brazos para darse palmadas en los costados de los muslos antes de exhalar. Bueno, supongo que me gustaría terminar mis estudios antes de seguir adelante. Después de eso, tomaré las cosas como vengan. Siempre es bueno tener educación, asintió Shirou. Había caído en una trampa verbal. La repentina sonrisa petulante en el rostro de Electra se lo dijo. También lo es el conocimiento práctico, así que tú y yo vamos a entrenar regularmente para que pueda aprender mejor mi magia. Shirou podía pensar en peores compañeros de entrenamiento. Aunque practicar contra la magia de Electra no lo prepararía contra Oko, sería interesante ver las capacidades de lo imposible. No tengo ningún problema con ello, admitió. Electra se desanimó. Oh, hombre, pensé que te molestaría más. Resoplando por la nariz con cierta diversión, vio a Gray levantando suavemente un lado de su capa detrás de Electra para hacerle una pregunta silenciosa a Avalon. Sacudiendo ligeramente la cabeza, Shirou se giró en la dirección en la que caminaba Sepia y dio los primeros pasos a través del lodo. Deberíamos regresar, ya hicimos todo lo que vinimos a hacer. El trío estuvo de acuerdo y atravesó el pantano y los árboles antes de saltar una valla de hierro forjado para regresar al pueblo. Al volver a tomar el camino hacia donde los había dejado el autobús, se acercaron al punto de partida antes de que Gray hablara. Tú y el señor compartís la misma suerte, Shirou. El comentario de Gray fue confuso y su mirada evidentemente provocó una explicación. Siempre que viajo con alguno de ustedes, parece que nos encontramos con las personas más extrañas. Consideró su historia y luego fue más allá. En realidad, es toda la familia Miya. Kiritsugu y Norikata tampoco se libraron de su cuota de personajes extraños y de la dureza de la realidad. Tal vez si él aceptaba toda la mala suerte, Ainsburn podría reclamar toda la buena. Una docena de segundos después, Gray planteó algo nuevo. ¿Crees que el señor lo sabía? Shirou parpadeó al mismo tiempo que un chasquido se producía en su mente. Rin no se había dado cuenta, pero ella no era infalible. Una serie de pensamientos pasaron por su mente en un instante. La mayoría de las acciones del hombre podían justificarse con otras razones, pero una sobresalía claramente. El Salón Club El Melloi. Gray, la manifestación física de Artoria Pendragon, dueño y portador de Rongominiad. Svin, el supuesto pináculo de los usuarios de magia de tipo bestia. Flat, un prodigio cuyo potencial desenfrenado y su capacidad para superar las expectativas solo estaban limitados por la incompetencia y la ingenuidad. Iya, el último homúnculo de renombrados maestros alquimistas y familia fundadora del sistema del Santo Grial. Shirou, la encarnación de una espada, hijo del equivalente del hombre del saco en el mundo de los magos y usuario de una cánica de realidad. Electra, la hasta entonces desconocida portadora de la primera magia. Si bien todos ellos eran extraños o inadaptados, juntos tenían el potencial y el poder suficientes para dominar por completo la torre del reloj. Por supuesto, no era otro que Lord El Melloi II, quien estaba sentado encima de todos ellos, con la correa en la mano. Después de todo, tenía razón. Independientemente de lo que pudiera parecer, un mago siempre fue un mago. Ese hijo de puta, murmuró en voz baja, mientras ya estaba trabajando en planes para controlar los daños. Su primer paso sería recuperar a Avalon, cuando su entorno fuera más privado. Rin usó una mano para protegerse la boca, mientras el otro puño descansaba sobre su cadera. Con la frecuencia con la que había adoptado esa pose últimamente, podría solicitar una marca registrada. Con un movimiento de sus dedos, una inclinación de la cabeza y un alzamiento de un hombro, afirmó: tal vez la magia no sea todo lo buena que parece. ¿Eso es lo que sacaste de eso?, preguntó Shirou con incredulidad. No eres un mago, pero podrías enfrentarte a Berserker y salir con vida. Aparentemente, Electra es una maga y Caster pudo defenderse de lo mejor que ella pudo arrojarnos mientras estaba distraído, reforzado nada menos que por las gemas de Luvia. Incluso los sirvientes débiles son más fuertes que la verdadera magia, al parecer. La mujer se encogió de hombros y luego movió la mano que tenía en la cara para unirse a su contraparte del otro lado de su cadera. Me alegro de haber tomado la decisión correcta en ese momento.
¿No es un poco sospechoso por parte de Waver? ¿Cuánto tiempo hace que sabe que ella es una maga? Desde el principio, añadió Iria, con la cabeza apoyada de lado sobre la mesa mientras hacía rodar un tubo de rímel de un lado a otro con un dedo. Ahora nos resulta obvio, y parece el tipo de persona que se fija en las cosas y las investiga hasta el cansancio. Rin asintió. Tiene razón, más aún cuando se trata de información con matices. La mujer entrecerró los ojos y volvió su atención hacia Shirou. ¿Qué tienes en mente? Nos está utilizando para su beneficio personal, ¿no te parece un poco incorrecto? Es lo que podría haber dicho si no se hubiera acordado antes de empezar la frase de que él mismo había hecho lo mismo con otras personas en numerosas ocasiones. En lugar de eso, dijo, solo tendremos que tener cuidado para que no nos engañen en nada. Su plan es bastante obvio para mí, afirmó Rin y ya asintió torpemente en señal de acuerdo. Él ya es un lord, ahora ha reunido a un número de estudiantes populares y o especiales, comenzó Iria. Rin continuó donde lo había dejado. Una vez que el resto del mundo de los magos redescubre la primera magia, seguramente aprovechará todo tu potencial y tus habilidades para su beneficio dentro del círculo de los lords como símbolo de estatus. Con aspecto aburrido y sin dejar de hacer rodar el tubo de rímel de un lado a otro, Iria habló como si sus palabras fueran de sentido común. Incluso podría intentar recuperar todo el departamento que el último Elmello y perdió en la confusión. Su tono rápidamente se volvió burlón, traicionando su sarcasmo. Después de todo, es un maestro tan bueno, capaz de entrenar a tantos fenómenos y magos de casos especiales. La chica albina levantó la cabeza de la mesa y se colocó el cabello detrás de la oreja. Sinopsis completa, Iria levantó la cabeza y los dos asintieron el uno hacia el otro para resaltar su perfecta sinergia antes de que ella volviera a descansar sobre la mesa. Shirou miró a los dos, frunció el ceño, apretó los labios y dijo, ustedes dos me asustan a veces. Simplemente lo pensamos como si estuviéramos en su lugar. Exactamente, es simplemente lo que haría un mago, sin importar quién fuera. Shirou no pudo evitar preguntar, ¿entonces tú harías lo mismo? Rin pareció estar absorta en sus propios pensamientos por un momento. Bueno, no. Pero no estoy tan comprometida con mi posición en la torre como la mayoría. Entonces, ¿qué hacemos con Lectra? Preguntó Shirou. ¿Crees que se correrá la voz de que es una maga por toda la torre? Lo dudo, negó Rin inmediatamente mientras se giraba hacia su escritorio. Cuidadosamente, abrió una bolsa que llevaba colgada del hombro y comenzó a llenarla con libros que había estado leyendo antes. Ha estado volando bajo el radar durante los últimos años. No puedo imaginar un avance repentino a menos que alguien intervenga, alguien como Señor Elmello y segundo, terminó ella monótonamente, con una mejilla apoyada contra la mesa. Levantando la cabeza, la mujer se estiró lánguidamente en su asiento y luego miró directamente a Shirou. ¿Cuándo es el torneo de magos? Lo pensó un momento. Creo que empieza en un mes más o menos, ¿por qué? Ella arqueó una ceja. A Lectra le gusta pelear, el torneo es un evento de lucha a gran escala, continuó. Sintiendo su respuesta, agregó, aunque es posible que no sea una hora. Si es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta del peligro, claro está. Así que sus planes originales podrían necesitar algo de persuasión, concluyó Rin, colocando la solapa sobre su bolso y colgándoselo al hombro. No hay mucho que podamos hacer al respecto, se lamentó Shirou. Toda la influencia que podría haber tenido se ha agotado. Lo mismo digo, asintió Rin. Al principio no tenía ninguno, concluyó ella distraídamente. Un golpecito en la ventana alertó a todos de que un cuervo se asomaba nerviosamente a la habitación. Cuando nadie se movió de inmediato, golpeó la ventana unas cuantas veces más. Curioso, Shirou se acercó y, cuando el pájaro se negó a volar, abrió la ventana. En lugar de asustarse, el pájaro dio un paso hacia el alféizar, lo que le dio a Shirou un mejor ángulo para ver un dispositivo en una bolsa sobre su pecho. Rápidamente se preparó y lo rastreó para confirmar que no era una bomba. Exhaló un suspiro de alivio al reconocer el interior de un teléfono celular. No estaba seguro de si el estigma tecnológico todavía se aplicaba a la familia Edelfelt, pero no estaba dispuesto a decir que ninguna táctica estaba descartada.
Las bombas detonadas a distancia eran una táctica sorprendentemente efectiva y rastrear su origen era imposible. Relajado, Shirou le quitó el dispositivo al pájaro portador, que rápidamente dejó su percha y se fue volando, tarea completada. ¿Qué fue eso? Alguien está enviando un mensaje, pero no estoy seguro si es amigo o enemigo. Dando vuelta el dispositivo a lo largo, encontró el botón de encendido y lo encendió. Después de un minuto de pantallas y menús, se abrió para revelar una llamada perdida de un desconocido. ¿Alguno de ustedes podría configurar un campo delimitado rápido? Ella asumió la responsabilidad y se puso a trabajar, estableciendo lo que básicamente era el equivalente mágico de una pantalla de privacidad en unos pocos momentos. Una vez que terminó, Shirou devolvió la llamada perdida y esperó a que quienquiera que estuviera en el otro lado de la línea respondiera. Marcó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera y dijera: «Seguro que tardó bastante. Tu marioneta está lista». Aliviado de que fuera Touko, una idea extraña, considerando todo, exhaló un suspiro suave. «Eso es genial, ¿cómo planeas hacérmelo llegar?» «Ya está en Londres, muchacho». La gimnasia mental provocó una pausa de un segundo que impidió una risa suave. ¿Tienes un bolígrafo? Solo le tomó un momento proyectar una. Adelante. Lentamente, Touko leyó una dirección que escribió en su mano. Una vez terminada, se aseguró de no desmaterializar el bolígrafo y, en cambio, lo dejó con cuidado. Si lo hacía, la tinta que se había proyectado junto a él también desaparecería. En cuanto a la dirección, por lo que podía recordar de Londres, estaba hacia el extremo norte, en el distrito de Enfield. Sería un viaje corto, que fácilmente podría realizar en un día. Es una casa segura mía, así que podrías realizar el proceso allí, pero tendrás que decidir qué hacer con el cuerpo que queda atrás. Entendido, gracias. No lo olvides, lo interrumpió ella, esperando un segundo, como para asegurarse de que escuchara sus próximas palabras. No he hecho esto por la bondad de mi propio corazón. Sus ojos se posaron de nuevo en la ventana. El pájaro no había regresado. Por supuesto, ¿cómo podría olvidarlo? Te sorprenderías. No hubo despedida, solo un tono suave que indicaba que la llamada había sido desconectada. Se quitó el teléfono de la oreja y lo miró con una expresión de confirmación. Un mensaje de texto del mismo número al que acababa de llamar indicaba una sola palabra: destruir. Obedeciendo la orden, reforzó su mano y aplastó el teléfono antes de depositar sus restos en la basura. Todo está listo para ti, resumió, haciendo un gesto con la cabeza también hacia Rin. Resoplando suavemente, la chica arrojó altivamente su mochila y puso ambas manos en sus caderas. Supongo que entonces cambiaré todos mis planes. Ella, por su parte, parecía emocionada y nerviosa a partes iguales, mientras se movía en su asiento. No querrás decir que vamos a hacer esto ahora mismo, ¿verdad? ¿Qué mejor momento? Puedo pensar en algunos, murmuró Rin pasivamente. No necesitamos materiales para esto. Rin se dirigió a su escritorio de estudio, donde metió la mano debajo para recoger una bolsa de lona del fin de semana. Sin pensarlo 2 veces, se la arrojó a Shirou, quien luchó por un momento para atrapar el inesperado proyectil. Qué bueno que preparé todo con anticipación, por si acaso Touko no lo hacía por nosotros. ¿Cuánto tiempo lleva algo así?, preguntó Shirou, ajustó la bolsa en su mano y se sentó en el asa. Rin se encogió de hombros mientras se dirigía hacia la entrada. 8. Los otros 2 estaban confundidos. ¿Horas?, preguntó Shirou. ¿Minutos? Rin se puso los zapatos uno a uno. Exactamente, confirmó. ¿Vamos a hacer esto o no? Los minutos habían sido la respuesta correcta. En general, el proceso había sido bastante fluido, sorprendentemente. El edificio en el que Touko había dejado la marioneta estaba completamente vacío, como si hubiera sido construido recientemente o limpiado por un residente anterior. La edad de la casa se inclinaba hacia lo último. La falta de muebles dejaba la sala de estar completamente abierta. En el suelo, sobre una manta, había un cuerpo informe y sin rasgos cuya única descripción adecuada era marioneta. Los suministros de Rin resultaron útiles, ya que Touko no les había dejado nada más que la marioneta.
La terminología formal estaba por encima de la cabeza de Shirou, pero las dos chicas eran más que capaces con el trabajo de preparación necesario. Al igual que todas las otras veces, no pudo evitar sorprenderse por su cohesión. En su elemento, lidiando con la hechicería, reconoció lo lejos que estaba de cualquier cosa que se pareciera a un mago. Su trabajo era impecable, como si lo hubieran hecho 1000 veces a pesar de ser el primero. Las instrucciones y la confirmación no se transmitían antes o después de que se llevaran a cabo los pasos y la preparación, sino durante. Shirou ni siquiera podía catalogar los pasos y procedimientos en su propia mente antes de que le ordenaran a Ira que se acostara junto a su nuevo cuerpo y Rin comenzara el proceso. La experiencia de ver un cuerpo humanoide descaradamente artificial transformarse y retorcerse en un rostro familiar fue levemente perturbadora, pero Illa afirmó que toda la experiencia fue indolora y perfecta, comparándola con despertarse de una siesta. Normalmente no es tan suave, comentó Rin en una parte. Esta marioneta es absolutamente perfecta en todos los sentidos. Es imposible diferenciar tu antiguo y verdadero cuerpo de esta marioneta. Incluso si no hubiera sido hecha específicamente para ti, no habría habido casi ninguna pérdida. Iria se levantó del suelo, examinó y palpó su nuevo cuerpo, luego miró hacia su antiguo yo muerto con una morbosa curiosidad. ¿Crees que Touko alguna vez se acostumbra a mirar su propio cadáver? Se cortó el cuerpo en pedacitos con una sierra minutos después de que yo matara a uno, contó Shirou distraídamente, mirando fijamente al suelo mientras el recuerdo volvía a él. Volviendo a la realidad, frunció el ceño. Yo diría que ya está bastante acostumbrada. Hablando de eso, comenzó Rin. ¿Cuál es el plan para esto? Hizo un gesto hacia el cuerpo. Supuse que tenías una idea. ¿Quedársela es una opción? Preguntó Iria, provocando una mirada muy extraña de los otros dos. Al darse cuenta, dio marcha atrás y pasó al control de daños. Solo que, desde la perspectiva de un mago, hay mucha investigación que se podría hacer. Tosaka tarareó suavemente. He escuchado muchas cosas extrañas y perturbadoras de los magos antes, pero esto definitivamente está cerca del tope de la lista. Con Iria de pie, Rin movió la manta sobre la que estaba acostada para cubrir el cuerpo. Pero, eres tú después de todo, así que honraremos lo que quieras hacer. Es raro estar vivo y muerto, señaló Iria. Pero definitivamente prefiero estar vivo. Si estuviera en una posición similar, no creía que se concentraría demasiado en los aspectos técnicos. Había mucho que analizar en lo que respecta a las almas y el punto decisivo entre la vida y la muerte. Apenas sabía lo suficiente sobre todo eso como para teorizar un camino hacia la resurrección que el Grial pudiera usar, y que dependía de circunstancias especiales que solo se aplicaban a los homúnculos. Ahora imagina que te encuentras con una versión más antigua de ti mismo de una línea temporal diferente que está tratando de matarte. Ahora puedo entenderlo un poco, pero creo que al final esto es mejor. Aún eres alto. Bueno, más alto, observó Rin, interrumpiendo el tema. 1,85 m, detalló Shirou con un trazo rápido. Iria se volvió para mirarlo y lo miró fijamente. No es que nadie esté contando, pero en realidad son 152 centímetros. Bien podrían ser 5 pies. No se equivocaba, pero él había estado intentando provocarla a propósito. Las numerosas medidas que había estado tomando de su altura después de darse cuenta de que estaba creciendo una vez más no habían pasado desapercibidas. Deberíamos vigilarte de cerca para ver si hay más cambios además de la altura, dijo Rin, terminando su trabajo de recapitulación con el antiguo cuerpo de Iria. Al principio, lo había considerado un efecto secundario del nuevo cuerpo que te dio el Grial, pero ahora no estoy tan segura. Mirando a la chica de pies a cabeza, Rin tarareó con curiosidad. Definitivamente te has engordado, rápido. Iria se llevó una mano a la oreja y miró a Shirou con confusión. ¿Escuchaste eso? La confusión se transformó instantáneamente en una expresión de suficiencia. Parece que tengo celos. No hacía falta ser meteorólogo para ver la tormenta que se avecinaba. El rostro de Rin se sonrojó y la mujer se irguió. ¿Celosa por qué? ¿Por dónde empezar? La incitó Iria, provocando exactamente la reacción que deseaba. Por mi habilidad para la hechicería, mi apariencia, mi personalidad.
El cebo estaba funcionando, si la mirada agitada de Rin era un indicador. Queriendo evitar ser atrapado en el fuego cruzado, Shirou salió apresuradamente de la habitación cuando los comentarios bruscos comenzaron a volar. Captó el primero, que fue de Rin, quien gritó: "Te metí en ese cuerpo, pero aún puedo sacarte". Quedarse para jugar al mediador no le haría ganar el favor de ninguna de las dos direcciones, solo perdería. Lejos de la sala de estar, Shirou se tomó el tiempo para mirar por las ventanas hacia la calle. Parecía tranquilo, probablemente un factor decisivo para establecer esta casa como un refugio seguro para que los designados de sellado llevaran a cabo sus negocios. Sin embargo, sentía curiosidad por saber por qué estaba completamente vacía sin ser una estructura nueva. Para saciar su curiosidad, puso una mano sobre el marco de la ventana y cerró los ojos. Un pulso rastreador recorrió la casa, detallando su diseño y catalogando su falta de contenido, hasta que llegó al sótano. No había acceso al sótano desde la planta baja, pero innegablemente había un taller subterráneo. Suministros y dispositivos alquímicos mucho más útiles en manos de ella que en las suyas, junto con una serie de códigos místicos almacenados dentro de un armario protegido por campos delimitados. Se accedía a ella por una trampilla oculta, también custodiada por una plétora de campos delimitados, a lo largo del perímetro exterior de la casa. Si se lo propusiera, podría colarse fácilmente y robar el contenido. Sin embargo, enfadar a Touko no parecía contribuir a su bienestar general. Dejando las cosas como estaban, pero anotando el futuro, Shirou echó un vistazo a la sala de estar para ver que la batalla se había vuelto física. Tomadas de la mano, Rin dominaba a ella fácilmente al torcer las manos de la niña más pequeña hasta el punto de hacerla chillar de dolor. «¿Podemos hacer esto sin pelear?», intervino Shirou, haciendo todo lo posible por poner fin a las cosas antes de que se volvieran más intensas. Además, ¿qué pasa si ella todavía se está acostumbrando a su nuevo cuerpo y tú dañas algo? Tras reflexionar sobre el asunto por un momento, Rin cedió y soltó sus manos unidas. «Bien, pero solo porque deberías tomarte las cosas con calma hasta que te sientas perfectamente cómoda con tu nuevo cuerpo». Su mirada pasó sin problemas de ella a Shirou. «No podemos tomar el tren de regreso a la torre del reloj con un cadáver. ¿No podemos?», preguntó Shirou con sinceridad. «¿No hay campos delimitados para este tipo de cosas?». Rin negó con la cabeza. «Sí, pero sería un riesgo demasiado grande. Si fallara o fallara incluso para una sola persona, podríamos tener serios problemas con la torre del reloj. ¿No podrías simplemente hipnotizarlos si eso sucediera?». Shirou intentó intervenir. «Nos reprenderían por no hacer lo que debíamos para proteger el secreto de la hechicería. No vale la pena correr el riesgo, aunque pudiera hipnotizar a cualquier testigo». El rostro de Rin se tensó de repente cuando un pensamiento cruzó por su mente. Además, eso no es infalible. La torre querría que los matáramos sin importar lo que hiciéramos. La mención de matar a testigos del mundo de la hechicería le trajo un recuerdo que no era el suyo. Lo habían apuñalado en el corazón y lo habían dejado desangrarse en el suelo de la Academia Umurara. Vestía el mismo uniforme y el suelo parecía el mismo, así que tenía que ser así. Tan rápido como llegó, el recuerdo se desvaneció a pesar de sus intentos de retenerlo. El recuerdo no era suyo, ciertamente no era de Kiritsugu, así que había sido uno de los recuerdos de Archer. Por supuesto, se había visto obligado a capturar los recuerdos del hombre, pero aún no podía recordarlos por orden, especialmente no recuerdos tan lejanos. Llegaban en momentos comparables a un déjà vu. Volviendo al presente, recordó el asunto en cuestión. «Bien, entonces veré si Basset está ocupado». Rin sacó su teléfono y le hizo un gesto a ella para que la ayudara mientras se posicionaban en cada extremo del paquete envuelto. Seleccionó el contacto y se lo puso en la oreja. Observó con leve curiosidad cómo las chicas intentaban mover el cuerpo. Rin manejó su extremo con bastante facilidad, pero ella luchó a pesar de que había tomado el extremo más fácil. Resultó en una elevación a medias, medio arrastre que las dejó arrastrando torpemente hacia la puerta principal. Al tercer tono, la llamada fue atendida. E inmediatamente, se escuchó el ruido de una tela y un traqueteo antes de que se escuchara una ola jadeante. Al preguntar qué era el ruido, afirmó:
Se me cayó el teléfono al intentar responder. Un poco molesto, considerando que lo había comprado para ella, le hizo la pregunta más pertinente. ¿Está roto? Una pausa, probablemente para poder mirar el dispositivo. No lo creo, pero tiene un chip en un costado. Mientras funcione, dijo Shirou, decidiendo no perder el sueño por un plástico roto. ¿Estás ocupado ahora mismo? No del todo, ¿qué pasa? ¿Podrías alquilar un coche y venir a recogernos? Una pausa más larga. Creo que sí. Con la frecuencia con la que necesitas un coche, puede que te salga más barato comprar uno directamente. Lo pensaré, dijo. Después de transmitir la dirección, terminó preguntando cuánto tiempo se esperaba que tardara. Depende del lugar de alquiler. Probablemente en 1 hora. Terminando la conversación, Shirou cerró su teléfono, lo guardó en su bolsillo y explicó la situación a las otras chicas. No quedaba nada por hacer más que esperar. Mirando fijamente su mano extendida, la giró una vez, luego 2 veces, examinándola en busca de defectos. De su manga emergió la oscuridad de sus mechones, y cubrió firmemente su piel como un guante de látex. Lectra nunca habría afirmado tener mucha dirección u orientación en su vida, pero en ese momento estaba realmente perdida. Después de que se lo dijeran, parecía obvio, inconfundible, ineludible. Al mismo tiempo, parecía imposible que ella pudiera ser una maga. ¿Por qué su padre no se lo había dicho? ¿Qué significaba esto para ella? ¿Se convertiría en una designada para el sellado? ¿Acaso hacían eso para los magos? Las preguntas se arremolinaban en su mente mientras observaba distraídamente cómo sus dedos se alargaban y afilaban con nada más que un pensamiento. Con el siguiente pensamiento, el guante de éter se replegó dentro de su manga, donde podría permanecer oculto. Apretando la mano, pudo sentir lo que básicamente era su propia armadura personalizada endurecerse debajo de su ropa. Pensaba igual que ella. Respondía por sí solo y tomaba decisiones independientes de sus órdenes. A veces, incluso reaccionaba antes de que ella pudiera hacerlo. ¿Era esa su magia? ¿La había estado usando sin siquiera darse cuenta? Solo quería saber qué era la primera magia, para poder entrenarse mejor para usarla, para entenderla. Las preguntas no cesaban, pero las respuestas no aparecían. La última vez que se sintió tan perdida, su padre había desaparecido. Al oír un ruido más adelante, levantó la vista desde su posición sentada y se encontró con Laurel Mello y mirándola. «Pareces estar fuera de lugar», señaló sin rodeos. Metió ambos brazos en la bolsa de su sudadera, se sentó derecha y arrugó la cara, en conflicto. «¿Es tan obvio? No llevas muy bien el pesimismo, así que es fácil detectar la diferencia con tu típica actitud alegre». Metió la mano en su abrigo, sacó un pastelito envasado y se lo ofreció. Envuelto en celofán, el envoltorio no tenía ninguna marca, lo que significaba que lo había recogido de la cafetería dentro del edificio. Ella lo reconoció bien porque los compraba con bastante frecuencia. Agarró el pastelito de café con cautela, pero encontró resistencia cuando Waver se aferró a su extremo, negándose a soltarlo. ¿Qué está pasando? Había quedado atrapada al aceptar la oferta, aunque no la había estado evitando exactamente. Solo estaba pensando en muchas cosas. Soltó el pastel y emitió un zumbido afirmativo. «Eso parece. Lo has estado haciendo desde que regresaste de tu pequeño viaje». Apretó la mandíbula y no se le ocurrió ninguna salida que pareciera plausible a la conversación. Le habían dicho que mantuviera su magia en secreto hasta que estuviera mejor preparada, pero podía confiar en un señor, ¿no? Después de todo, él había actuado bien con ella en el pasado. Me dio mucho en qué pensar, con Gray, quiero decir. Era difícil de ver, pero casi podía detectar decepción. O, tal vez, molestia. Él no se lo creía. La situación de Gray es bastante. Se quedó en silencio, buscando una palabra que no existía. Interesante, se decidió. Aunque estoy seguro de que tú, entre todas las personas, ya has conseguido encontrar todas las respuestas de su pasado mucho antes de este viaje. No se equivocaba. Había interrogado a Gray varias veces, tratando de discernir el fascinante misterio que se escondía tras ella. En cada ocasión, había obtenido una pequeña información que, con el tiempo, había formado una historia coherente.
Algo, pero fue diferente estar allí en persona. Otro suave zumbido, un movimiento de la ceja hacia adentro y hacia abajo. ¿Pasa algo más? Un cazarrecompensas estaba tras Shirou, dijo ella, esquivando la insinuación. Ciertamente sus enemigos no tardaron mucho en buscarlo, señaló el hombre. No creo que haya tantos, o ninguno en absoluto, respondió ella. Esto fue solo la consecuencia de lluvia. Era extraño hablar con tanta frialdad sobre alguien a quien una vez llamó su amigo cercano, pero la situación en ese entonces y sus resultados eran el colmo de la peculiaridad. Todavía no estaba segura de cómo se sentía al respecto. Shirou les dio un buen susto y se supone que deben entregar un mensaje. Ah, por supuesto. Es fácil olvidarse de Anilirina. Espera, ¿sabías sobre ella? ¿La hermana de Lluvia? Era una pregunta retórica, como si estuviera más confundido por su propia falta de conocimiento que por cualquier otra cosa. Por supuesto. La familia Edelfelt es una rareza entre los magos, debido a que su escudo permite 2 herederos. Me ayudó el hecho de que investigué sobre su familia después de que me la presentaron inicialmente. Lecter arqueó una ceja. ¿Es eso algo que haces con todas las personas que conoces? Lo intento, respondió con indiferencia. ¿Descubriste algo sobre mí? Sorprendentemente poco, observó. Tu linaje y tu pasado son un verdadero misterio. Inconscientemente, ella dejó caer los hombros. En silencio había estado esperando que él hubiera desenterrado algo que nadie más podía. Ya sea planeado o percibiendo su decepción, él extendió la mano para colocarla sobre su hombro. No importa. El presente es el pasado actual y el pasado no importa. El futuro es todo lo que te debe preocupar, ya que es todo lo que puedes cambiar y todo lo que te afectará ahora. La pizca de sabiduría fue inesperada, pero cumplió su propósito. Al final, ella sería la única que decidiría su futuro. Un dilema surgió a la superficie de su mente y, con él, la incertidumbre. Pensando para sí misma y absorbiendo sus palabras por un rato, el silencio a su alrededor se volvió ensordecedor. Las preguntas y la creciente curiosidad la carcomían. Palabras, pensamientos y preguntas burbujearon en la superficie de su mente, pero se vieron atenuados por la advertencia de Shirou. Finalmente, llegó a una conclusión. Quería respuestas. No, necesitaba respuestas y no estaba dispuesta a esperarlas cuando tal vez nunca llegaran. Si alguien podía ayudarla, quien fuera. Señor Elmello, ¿y qué sabe usted sobre magia? Lo creas o no, no es la primera vez que un mago lleva un cadáver a la torre, observó Octavia mientras aceptaba el papel recién llenado. Ni siquiera es la 50ª. Traté de decírselo, pero no me creyó. Rin miró por encima del hombro hacia Shirou. Al mismo tiempo, siguiendo la mirada de Tosaka, Octavia también lo miró. Manteniendo contacto visual con él, le hizo una advertencia. Evita hacer un desastre en tu dormitorio, ya que te cobrarán por cualquier daño o mancha. Shirou se colocó el cuerpo cubierto sobre el hombro y siguió a Rin mientras regresaban a su dormitorio. Una vez allí, colocó el cadáver sobre la mesa del comedor una vez que Rin terminó de prepararlo. Rin le ordenó a Shirou que proyectara una serie de instrumentos quirúrgicos, algunos de los cuales no conocía en absoluto y no podía producir. Por lo menos, había descubierto todos los instrumentos afilados. Viendo que estás más familiarizado, espero que no te importe tomar la iniciativa, le dijo el Tosaka a Ilya. Tiene sentido para mí. Ilya se encogió de hombros pasivamente, recogiendo su cabello hacia atrás y atándolo para que no estorbara lo que estaba por venir. Shirou dio un paso atrás. Puedo entender lo indiferente que es Ilya, pero tú nunca te has sentido muy cómoda cerca de los cadáveres, Rin. Ella apretó levemente los labios. Estaba simplemente fingiendo ser fuerte. Estoy tratando de mejorar en esto. Todavía puedo hacer algo sin que me guste. Apretó los puños en las caderas y respiró profundamente para reafirmarse. Estaré bien si pienso en esto como un proyecto de investigación y nada más. Bueno, yo no puedo hacerlo, admitió Shirou, recibiendo miradas extrañas. Entiendo que siempre soy yo el que tiene un estómago fuerte para este tipo de cosas, pero es diferente. Ya lo he visto una vez, no quiero volver a verlo. Está bien, comenzó Ilya en voz baja, entendiendo su punto de vista.
Probablemente tardaremos un par de horas, así que si quieres irte y volver danos al menos ese tiempo. Él estuvo de acuerdo, activó el reloj para ponerse el traje y se dirigió a la puerta para salir. Detrás de él, ya podía oír a las dos chicas discutiendo sobre la tarea que les esperaba. La puerta se cerró con un clic, alguien le golpeó el hombro, rebotó y tropezó mientras luchaba por recuperar el equilibrio. Finalmente, se recompusieron, se dieron la vuelta y se disculparon, lo que permitió que Shirou viera su rostro. Los reconoció como uno de los estudiantes del Meio y, de hecho, una estudiante transferida recientemente. No había entendido su nombre, pero definitivamente se destacaba del resto de la clase. Eso en sí mismo decía algo, ya que la clase ya era una galería de personas raras e individuales. Una chica bajita y más joven vestida con deslumbrantes tonos pastel rosas y morados. Faldas con capas y volantes a montones. Recordó que en su país se usaba la palabra lolita para describir atuendos similares. Su cabello hacía juego con el motivo de su ropa, con un degradado que iba del rosa en la parte superior al morado claro en las puntas. Cubría su ojo derecho un parche rígido en forma de estrella. El ojo que le quedaba era de un azul frío y acerado. Debajo de su único ojo funcional había una pequeña marca de nacimiento que contrastaba visiblemente con su piel pálida. Al reconocerlo, abrió los ojos y la disculpa se volvió más sincera. Sin decir palabra, Shirou se puso las gafas de sol y le quitó importancia al asunto. Es culpa mía, no estaba prestando atención al tráfico. El alivio que sintió fue casi palpable. ¿A dónde vas con tanta prisa? La mujer ladeó la cabeza. ¿No te has enterado? Toda la torre se ha electrizado. Una sensación de hundimiento floreció rápidamente en su estómago. No quería tener razón. Alguien afirma ser el heredero de la primera magia. Apretó la mandíbula y sus pensamientos se confundieron. Le había dicho que no revelara nada con ese propósito en particular. No estaba preparada para la publicidad ni mucho menos. Para sí mismo, notó la distinción en la palabra afirmar. Al parecer, ella todavía tendría que demostrar su declaración. Eso no explica a dónde vas, respondió. Oh, bueno, como fue el maestro B quien los descubrió, está haciendo un anuncio para 3 estudiantes de su clase. Maestro B, uno de los apodos de Waver dentro de la torre. La mayoría nunca se atrevía a usarlos fuera de conversaciones privadas con amigos. Entre los otros que había escuchado, era el más sensato. Voy por el mismo camino si quieres compañía. Sin ninguna sutileza, la muchacha lo miró de pies a cabeza, tarareó y dijo, ¿puedo trabajar con eso? ¡Claro! Un poco desprevenido, pasó por alto el comentario y comenzó a caminar por el pasillo sin decir palabra. Como era de esperar, la chica comenzó a seguirlo a su lado. La diferencia de altura entre ellos significaba que a ella le costaba seguir su ritmo decidido. Nunca me dijiste tu nombre, comentó. Un jadeo exagerado para causar efecto le impidió responder. ¡Qué vergüenza! De todas las personas, esperaba que el hijo del asesino de magos me conociera. No me llames así, la amenazó con más hostilidad de la que pretendía. Con el rabillo del ojo, notó un pequeño retroceso en la chica. Shirou funciona bien, continuó en un tono más ligero. Bueno, Shirou, eres bienvenido a llamarme Yvette Velvet. Casi podía oír la sonrisa en su rostro. Creo que es fácil de pronunciar, ¿no? Sabía que Waver era hijo único, pero decidió preguntar, ¿eres pariente de Lord el Meio? Y... Todavía no, aclaró. Pero pronto seré una de sus esposas, así que más vale que te acostumbres ahora. Podía sentir sus ojos intentando escudriñar detrás de sus gafas de sol mientras lo miraba desde un costado. Estaba evaluando sus reacciones con cuidado, pero ¿con qué fin? ¿Era solo para provocarlo o algo más siniestro? Devolvérselo podría darle la respuesta. Estoy segura de que serás una buena esposa para él. La sorpresa fue lo primero, seguida de una sonrisa arrogante y complácida. Tal vez había sido genuina. Cada mago que conocía solo servía para confundirlo aún más. Hasta entonces, ¿cómo te llamo en realidad? Lerman, Yvette Lerman, dijo con voz tranquila. Me alegro de que podamos estar de acuerdo. Ahora solo me falta convencer al propio profesor. ¿No está interesado? Él simplemente se está haciendo el difícil, explicó.
Al doblar una esquina, se encontraron con un grupo de magos que hablaban dentro de un círculo a poca distancia. Shirou, que dominaba gran parte del espacio, comenzó a moverse hacia un lado para pasar. Sin embargo, cuando el otro lado lo vio, se dispersaron rápidamente y le ofrecieron un camino amplio al que no tuvo que adaptarse. Al pasar, casi esperaba una confrontación con la que tendría que lidiar. Había pasado un tiempo desde que alguien intentó detenerlo y decirle algo tonto después de todo. Afortunadamente, nada de eso sucedió. Todos los demás parecen estar aterrorizados por ti, pero no eres tan malo, señaló Ivete mientras se acercaban a la siguiente esquina. Antes de que pudiera responder, sintió un tirón en la parte superior del brazo. Ella envolvió su extremidad con la suya, lo miró y se rió mientras se alejaban de la vista. Tan pronto como lo agarró, lo soltó y actuó como si no hubiera hecho nada. Perplejo por la experiencia, finalmente le preguntó qué había sucedido. Solo estoy modificando mi imagen, explicó como si sus palabras tuvieran algún sentido. No te entiendo. Ella soltó un suspiro pomposo y puso los ojos en blanco, casi audible. Supongo que por eso eres solo un guardaespaldas y no un mago. Ignorando la burla descarada, pareció reconocer el significado y habló más suavemente. Bueno, obviamente la mayoría de la gente te tiene miedo, al igual que ese grupo de allá atrás. Nadie sabe realmente de lo que eres capaz y solo los tontos se enfrentarían al nuevo asesino de magos. ¿De dónde viene todo este miedo?, preguntó, frunciendo el ceño. No era un mago ni una figura influyente en ningún sentido más allá del pasado de su padre. Tendría sentido que hubiera unos pocos grupos pequeños aquí y allá que reconocieran sus capacidades, pero que aparentemente todos le tuvieran miedo. ¿No has estado prestando atención? Su confusión solo aumentó. ¿Atención a qué? Bueno, han pasado tantas cosas últimamente que todo el mundo está nervioso. Herederos, señores, profesores, todos asesinados o desaparecidos a plena luz del día. Hizo una pausa, lo miró con una expresión deslumbrante y preguntó: ¿Tú estabas detrás de ese mago que explotó en medio de la torre? Escuché historias al respecto, pero pensé que era solo un rumor tonto. Claro, soltó inmediatamente, sin pensar. Resoplando, la chica se retiró. Lo admites, pero de una manera que no te creo. Inhaló profundamente y dejó escapar un pequeño suspiro antes de continuar. De todos modos, todo eso ciertamente no ayudó. Pero los rumores fueron el verdadero clavo en el ataúd. Un verdadero torbellino de confusión, comprensión y vuelta a empezar. ¿Qué rumores? Espera, ¿no fuiste tú tampoco? Una mirada de reojo y enfadada fue suficiente respuesta. Hace un mes más o menos, corrieron todas esas historias sobre cómo masacraste a todos los demás maestros en esa guerra santa o lo que sea en Japón. Todo era una exageración cuando solo había matado a 2. Aunque, pensándolo bien, solo habían muerto 2 en total. Técnicamente, él era responsable de todas las muertes en la Guerra del Grial. ¿Sabes quién empezó? No. Parecían aparecer al azar y las historias siempre eran un poco diferentes cada vez. Kreidvard podría saberlo mejor. Siempre está al tanto de los rumores que circulan en ese momento. Tarareó brevemente. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Es botánico, así que probablemente esté en un invernadero, dijo encogiéndose de hombros. Solo lo conozco por su nombre. Se apartó del tema por el que lo habían derribado. Nunca me explicaste por qué me agarraste el brazo. Ella lo miró de forma extraña y se dio cuenta. Supongo que no lo hice. Bueno, de todos modos, das miedo por aquí, así que si la gente ve que estamos lo suficientemente cerca como para que pueda tocarte casualmente, también evitarán meterse conmigo. A un lado, más abajo y para sí misma, murmuró rápidamente. No como lo hace mucha gente, pero nunca se sabe. Al doblar otra esquina, pudo ver las puertas del aula El Melloi. Abiertas, unas cuantas personas se arremolinaban afuera, hablando entre sí mientras miraban hacia adentro. Al acercarse, las pocas personas que estaban en el pasillo lo vieron y le hicieron lugar. Al entrar, Shiro encontró el aula bastante abarrotada. Un recuento rápido le indicó que había 77 personas en total, 64 de las cuales eran mujeres. Si la proporción no hubiera sido tan evidente, probablemente ni siquiera lo habría notado.
En el fondo de la sala, de pie en el centro de la plataforma inferior, estaba Electra, conversando con otros magos que Shirou solo conocía de pasada. Al inspeccionar la sala de nuevo, encontró a los posibles sospechosos de la sala del Club El Mello y agrupados, junto con varios que reconoció del torneo de magos. Parece que nos perdimos el anuncio. Se volvió hacia Ivete y encontró a otra persona que no conocía en su lugar. Disculpándose por el acto vergonzoso, trató de encontrar a su objetivo previsto y lo logró rápidamente. Ella ya había logrado encontrar, navegar y adherirse al lado de Lord El Mello y, para su visible disgusto, Shirou volvió a correr solo y se abrió paso hasta la habitación, apuntando hacia Electra. En el camino, no pudo evitar escuchar fragmentos de conversación, lo que le hizo darse cuenta de que en realidad no había nadie presente para celebrar la llegada de un nuevo y supuesto mago. La mayoría de los presentes parecían interesados en hablar con el señor en persona. No hacía falta ser un detective para darse cuenta de que estaban utilizando el acontecimiento como excusa para llegar a él sin parecer desesperados. Solo un puñado de magos estaban realmente interesados en el acontecimiento en sí. Era difícil decirlo desde esa distancia, pero Electra parecía particularmente fuera de lugar, insegura de lo que se suponía que debía estar haciendo o de por qué estaba allí, a juzgar por el aspecto de las cosas. Los movimientos nerviosos de la cabeza y las manos, junto con un ritmo cardíaco acelerado y una sonrisa más forzada de lo normal, se lo decían claramente. Avanzando entre la multitud, finalmente llegó al nivel más bajo, donde él y Electra se miraron a los ojos. E inmediatamente, su expresión se suavizó al reconocer el rostro familiar. Extendió una mano sobre su cabeza en un gesto de saludo, como si él no la hubiera notado ya, y lo llamó por su nombre. La multitud que se encontraba entre él y ella se abrió paso ante su llamado, y él atravesó el hueco para alcanzarla. Observando a los otros magos que estaban a su alrededor, se dispersaron rápidamente, lo que le dio tiempo suficiente para murmurar: «Pensé que ya habíamos hablado de esto». «Lo hicimos», confirmó ella. Dio un paso adelante y lo rodeó con ambos brazos. Sin esperarlo, logró atraparlo con ambos brazos contra su costado. Torpemente, él intentó corresponderle el abrazo desde el codo hacia abajo. «Pero si quiero saber lo que puedo hacer, necesito un maestro. Solo espero que sepas lo que estás haciendo». Rompiendo el abrazo, se sacudió la chaqueta del traje para alisarla. Se aclaró la garganta deliberadamente para atraer la mayor atención posible y siguió el ejemplo de Ivete. Había mérito en sus palabras. Si la gente supiera que Electra tenía al hijo del asesino de magos de su lado, sería menos probable que intentaran algo. Esto definitivamente explica los resultados de esa pelea que tuvimos. Incluso se sintió incómodo al salir de su boca. Se preguntó si su falta de confianza era tan transparente como se sentía. «Estuvo cerca», dijo Electra con una sonrisa genuina. Como siempre, lo entendió rápidamente. «Pero después de todo, es solo asesino de magos, no asesino de magos». «Por ahora», replicó él con sequedad. Por mucho que lo intentara, tarde o temprano tendría que convertirse exactamente en lo que ella decía. Aún no había llegado a un acuerdo sobre su compromiso. Como era de esperar, Electra se quedó desprevenida. Se puso rígida, al igual que los otros magos que captaron su respuesta, y dio un pequeño paso hacia atrás. «No te refieres a mí, ¿verdad?» «Fue una broma inoportuna», dijo con sinceridad. «Uno que no dio en el blanco». Electra dejó escapar un pequeño suspiro. «Oh, bien, entonces no necesito preocuparme», se inclinó hacia adelante y le guiñó un ojo con fuerza, «todavía». Asintió y luego giró la cabeza para observar el resto de la habitación. Los ojos prácticamente le perforaban el cráneo y sabía exactamente quién era el mayor contribuyente. Al mirar fijamente a Lord El Mello era difícil discernir exactamente cuáles eran sus pensamientos sobre el intercambio. Una cosa era segura, no era favorable. Shirou sintió que ya se había quedado más tiempo del debido, se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en seco después de recordarlo. Tenía la intención de decirle que hablara con él más tarde, pero recordó que ese comentario no encajaría exactamente con la imagen que acababa de intentar construir. En cambio, optó por algo completamente diferente. «Si alguna vez necesitas ayuda, házmelo saber».
Asintiendo respetuosamente a la chica en cuestión, se dio la vuelta y salió. Comenzó su recorrido por los pasillos de regreso a la habitación de Rin, pero no tardó mucho en ser emboscado. Con los pelos de punta en la nuca, miró por encima del hombro y vio a Sven en pie de guerra. Obviamente con quien estaba obsesionado, Shirou se enfrentó al hombre decidido y esperó expectante lo que estaba por venir. A pesar de estar planeando un ataque de algún tipo, no sucedió nada. En cambio, Sven se acercó, se paró a un brazo de distancia y puso un dedo cerca del pecho de Shirou, pero sin tocarlo. «No me mientas, asesino de magos», empezó, apenas conteniendo la ira que lo enfurecía. La amargura distintiva en el nombre que eligió usar no pasó desapercibida. Desde tan cerca, Shirou notó distraídamente cuán bestiales se volvían sus rasgos cuando se enojaba. Sven se acercó más con su cuerpo, pero mantuvo su dedo flotando sin contacto en una notable muestra de coordinación a pesar de sus emociones. «Podré saberlo si lo haces», amenazó. Incluso con tanto esfuerzo, no fue tan amenazante como quería que sonara. Cualquiera con ojos u oídos funcionales probablemente captaría sus mentiras. Shirou entraba en cada conversación esperando que todas sus mentiras, si decía alguna, fueran notadas. El hombre estaba esperando una respuesta, pero Shirou ni siquiera sabía qué se esperaba que respondiera. «¿De qué estás hablando? ¿Tuviste la oportunidad de ir de viaje con Gray? ¿De qué se trataba?» Shirou frunció el ceño. De ahí venía toda esa hostilidad. Tarde o temprano, los celos y la fijación de Sven en torno a esa chica serían su perdición. Tenía algunos asuntos personales que resolver, así que fui con ella para ayudarla. Si quería ayuda, ¿por qué no me lo pidió? Sus preguntas eran agudas, rápidas, y mordían los talones de las respuestas, deliberadamente claras y matizadas de Shirou. Al parecer, ser el hielo de este infierno solo alimentaba las llamas. «No estabas equipado para la tarea en cuestión», respondió Shirou con sinceridad. Sven, aunque era un guardaespaldas razonablemente capaz, no tenía la vaina de Excalibur. «Y lo hiciste porque eres muy especial, ¿no es así?» «Yo no lo diría de esa manera». «Ha sido diferente desde que regresó», interrumpió Sven. «Su olor ha cambiado», murmuró, con los ojos desenfocados y mirándolo fijamente. «Está perdiendo su pelusa». La ira en su tono había cambiado a lo que Shirou solo podía describir como decepción. La conversación se estaba diluyendo en la oscuridad. No tenía idea de a qué tonterías se refería Sven y, honestamente, no le importaba. Si de eso se trata todo esto, entonces no tengo nada más que decir. Si me disculpas, estoy bastante ocupado ahora mismo. Shirou se giró, sintió que algo le agarraba la muñeca y reaccionó completamente por instinto. El brazo agarrado, el izquierdo, se alzó y el derecho se acercó desde abajo para golpear la mano ofensiva. Al caer de lleno, el agarre de Sven se interrumpió, lo que le permitió a Shirou dar un paso hacia atrás, fuera del alcance del brazo. «Si alguno de nosotros pelea en los pasillos, ambos seremos expulsados de la torre», recordó Shirou con severidad, observando cómo la mente de Sven trabajaba para absorber el pensamiento y sopesar las consecuencias. Fue una suerte que no estuviera demasiado enfadado y pudiera reconocer la advertencia. «Esto no ha terminado», amenazó Sven antes de marcharse furioso por donde había venido. A pesar de que sonaba como un disco rayado, Shirou notó la obvia declaración y reanudó su propio camino de regreso a su habitación. Este problema no iba a desaparecer, pero no tenía idea de cómo resolverlo. Sven estaba desilusionado con su relación, y la única forma de alinear al hombre con la realidad sería dejar a Gray como amigo o finalmente convencerlo de que no estaba pasando nada entre ellos. Entre la espada y la pared. A más de la mitad del camino de regreso a la habitación, Shirou recordó que las chicas tardarían un par de horas en realizar su trabajo. Solo había estado fuera un poco más de media hora, por lo que decidió ocupar parte de su tiempo caminando hasta el café y pidiendo un té negro. Sentarse y disfrutar de la bebida le consumió otra media hora. A pesar de que no era ni de lejos la hora esperada, Shirou decidió regresar y ver si habían terminado temprano. Había mucho que discutir, después de todo. Al tocar la puerta, las chicas que estaban dentro le aseguraron que no iba a meterse en algo que no quería ver.
Con el visto bueno, entró en las consecuencias de lo que solo podía imaginar que sería una autopsia. En el centro de la habitación, una sábana ensangrentada le protegía los ojos y ocultaba lo que había debajo. Más adentro, Rin e Ilya se lavaban las manos en un lavabo con una serie de frascos opacos cuidadosamente apilados en la mesa detrás de ellos. No se atrevió a rastrearlos para discernir su contenido. Las etiquetas escritas a mano le decían más de lo que necesitaba saber. Eso fue rápido, comentó Rin con indiferencia. No se había dado cuenta de inmediato, pero Rin estaba tan blanco como el cabello de Ilya. Estaba a punto de decir lo mismo, admitió, preocupado en silencio por la chica. Se preguntó si se había desmayado o si simplemente tenía náuseas. Sabía que ella era más aprensiva que él, pero no se había dado cuenta de lo sensible que era. Fue extraño, una vez que empezamos, fue como si ya lo hubiera hecho antes. A diferencia de Rin, su aparente asistente de autopsia, Ilya parecía completamente imperturbable. Me gustaría poder identificarme con eso, respondió Rin con voz hueca y un escalofrío. Pensé que me había preparado lo suficiente, pero es diferente cuando no está en un libro. ¿El olor?, preguntó Shirou. El olor, confirmó Ilya, mirándola con la cabeza ladeada. Quizá podrías sugerir que esos libros incluyan un rascador y un olfateador para que los lectores sepan en qué se están metiendo. Gimiendo, terminó de lavarse las manos y comenzó a secárselas con una toalla azul suave. ¿Cómo te lo estás tomando también? Ilya se encogió de hombros. Sentirse cómodo con los cadáveres debe ser algo de familia. Lectra reveló su magia, soltó Shirou, captando inmediatamente la atención de las otras dos. Ambas chicas parpadearon un par de veces, probablemente repitiendo las palabras en su cabeza con incredulidad. Shirou inhaló profundamente y asintió para enfatizar. El Meiyō organizó una celebración, pero la mayoría de los invitados estaban más interesados en él. Rin parpadeó un par de veces más, puso cara seria y terminó de secarse las manos. Él no pierde el tiempo, ¿verdad? Mientras terminaba de lavarse, Ilya miró a su alrededor en busca de una toalla, probablemente la azul que estaba en uso en ese momento. Incapaz de encontrarla y sin darse cuenta de que Rin la estaba tomando, sacudió las manos para quitarse la mayor parte del agua y luego salió en busca de otra toalla. Entonces, ¿cuál es el plan? Confundido, Shirou le preguntó qué quería decir mientras caminaba hacia el interior de la habitación. Con poco más que un destello controlado de maná, su traje volvió a su estado de reloj en su muñeca. Tu hermana tuvo una idea descabellada sobre unirse a ya sabes quién cuando la vida en la torre se volvió demasiado agitada, pero ni siquiera ha pasado un mes completo todavía. Shirou buscó un lugar para sentarse, pero inmediatamente recordó que la mesa del comedor había sido reutilizada para la autopsia. Permanecer de pie parecía la mejor opción. No sabía a quién se suponía que debía conocer, al menos no de inmediato. Le tomó un momento juntar las piezas y entender que estaba hablando de Marisburian y Muspere. ¿Cómo ayudaría eso? Rin suspiró largamente y se sentó en una silla que había sido acercada al lavabo. Sentada y descansando, el color estaba volviendo a su rostro. Personalmente, me gustaría quedarme unos años y recibir una educación decente en mi hechicería. El problema es que si ustedes dos se dejan llevar por el drama de Lord el Meiyō y van demasiado lejos, no tendré muchas posibilidades. Ilya se acercó por detrás, secándose las manos. Con un zumbido pensativo y movimientos deliberados, miró por encima de la cabeza de Rin. No me había dado cuenta de cuántas canas tenías. Refunfuñando, la Tosaka hizo lo posible por ignorar la burla. No puedo evitarlo cuando tengo que lidiar con dos niños a los que les gusta meterse en tantos problemas como sea humanamente posible. Una amplia sonrisa que no llegó a sus ojos se extendió por su rostro. Podemos arreglar esto, aseguró Ilya. ¿Qué hay que arreglar?, preguntó Rin con exasperación. Estas canas, continuó Ilya. Un poco de tinte para el cabello sería de gran ayuda. Lentamente, como en una escena de una película de terror, Rin giró la cabeza para mirar de reojo a Ilya. Al comprender la advertencia, su hermana se puso seria. Podemos evitar que el Meiyō nos use como peones en un tablero, certificó Ilya. Estaba más preocupado por Lectra, admitió Shirou. Ilya arrugó la cara.
No sé si está permitido estar enamorado de alguien cuando ya tienes novia, Shirou. No es así. Respondió rápidamente. Lectra es una buena amiga y ha tenido que aprender mucho estos últimos años. Su defensa no era tan buena, considerando que ella era una de las pocas magas que conocía capaces de luchar contra él de frente. Ella es mayor que todos nosotros, señaló Rin. Estoy seguro de que puede tomar sus propias decisiones en la vida y comportarse en consecuencia. Shirou quiso intervenir, pero se interrumpió cuando pronunció la primera sílaba. Así que si este es el camino que quiere tomar, ahí se acabó. Podemos ayudarla si lo pide, pero de lo contrario, mejor no meternos en esto. La sala quedó en silencio por un momento bajo la autoridad de Rin Tosaka. ¿Qué sucederá cuando ya no tengamos otra opción? Cuando nos veamos obligados a hacer lo que sea que se esté gestando en ese salón de clases. Con un suspiro audible y completo, Rin se soltó el cabello, se lo colocó detrás de los hombros y dejó que sus manos aterrizaran sobre sus piernas de manera audible mientras se encogía de hombros. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Podemos decidir si queremos ayudar, irnos o algo intermedio en todos los casos. Shirou encontró la conclusión agradable, al menos por el momento. Ella juntó las manos suavemente y miró a ambos. Bien, ahora que eso está resuelto, ¿cómo vamos a lidiar con mi antiguo yo? Echó un vistazo hacia la sábana manchada que estaba tirada en el medio de la habitación. Después de examinar el artículo por un momento, ambas chicas miraron simultáneamente a Shirou. Shirou, que había recibido el mensaje silencioso con un gruñido molesto, se puso de pie. Estaba empezando a preguntarse si Rin conocía el significado de la palabra guardaespaldas o si la había confundido con esclava. Ella marcó otra X en el calendario de su cuaderno, hizo girar el marcador entre sus dedos una vez y luego mordió suavemente la punta. Habían pasado poco menos de 3 semanas y el nuevo cuerpo no había mostrado ningún síntoma ni efecto secundario. Rin había estado realizando pruebas diarias para asegurarse de que no hubiera ningún cambio en su condición. Supuestamente, pasarían a ser semanales después del primer mes, e ella no podía esperar a que eso sucediera. Solo podía soportar que la pincharan, la examinaran y la investigaran como una obra de arte durante tanto tiempo y su paciencia era limitada. Aparte de eso, el último tiempo había estado tranquilo. Se imaginó que eso pronto cambiaría con el próximo torneo. Había escuchado fragmentos de detalles de Shirou, pero no había recibido una imagen completa. Por lo que entendía, era poco más que una pelea de gladiadores bárbaros usando hechicería. Desde un punto de vista logístico, tenía poco sentido para ella. ¿Cómo podría alguien encontrar algún entretenimiento en la premisa? Cualquier mago que participara abrió su hechicería para que todos la presenciaran, lo que significa que los magos que participarán, si los hubiera, probablemente usarían solo hechicería bien conocida. Podría haber algún valor de entretenimiento en ver quién era más hábil con tan poco a su disposición, pero eso seguramente se volvería aburrido. Ella le había preguntado a Rin cómo un lugar como la Torre del Reloj, tan supuestamente noble y honorable como era, podía permitir e incluso aprobar un evento de ese tipo. Su explicación al respecto fue que la torre no lo avalaba ni lo organizaba en absoluto. De hecho, preferían mantenerse al margen, pero ofrecían el uso de sus instalaciones a los organizadores. La teoría era que ofrecer un entorno controlado para la generación más joven de magos interesados en un evento de ese tipo era mejor que tener posibles peleas en el patio trasero que pudieran poner en riesgo la vida o la integridad física. Shirou le había informado después que la nobleza de la torre a menudo apostaba por el vencedor en segundo plano para obtener un beneficio adicional y que, de hecho, había habido una muerte en el torneo cuando él compitió. Eso fue suficiente para informar a ella de que las afirmaciones de la torre no tenían verdadero peso. Las pocas semanas que pasaron no fueron un gran alivio de lo agitadas que habían estado las cosas, pero estaba agradecida por el tiempo que había tenido al final. Si Rin y sus propias teorías eran incluso medio ciertas, el Mello ya haría un gran movimiento y pronto vendrían muchos dolores de cabeza. Al levantar la vista y cerrar su cuaderno, vio a Shirou jugueteando con una serie de pequeñas herramientas y piezas. Basset se inclinó sobre él, descansando sobre su hombro mientras trabajaba.
Antes, Shiro había comentado que necesitaba hacer algo de trabajo en su proyecto secundario y ella decidió acompañarlo. Escurridizo como siempre, su hermano parecía estar al borde de algún misterioso avance comparable al descubrimiento de su esfera de realidad. Por supuesto, ella no le creía, pero aún así lo apoyaría. Iria se acercó y miró por encima del hombro de su hermano. Observó cómo usaba cuidadosamente sus pequeñas y precisas herramientas para introducir algo en la parte inferior y superior de una carcasa de latón. Con un empujón firme, terminó de formar una bala y la sostuvo cerca para inspeccionarla. Una caja de latón brillante y una punta blanca mate. No tenía idea de lo que estaba inspeccionando, ni entendía el propósito. Sabía que las balas se disparaban desde las armas, pero no podía comenzar a describir nada más allá de eso. Ahora espero que no me explote en la cara, murmuró Shiro, retorciendo el cartucho entre sus dedos. Con cuidado, lo colocó dentro de un estante de plástico vacío diseñado para ordenar prolijamente las balas. Pensé que sabías lo que hacías, comentó Basset secamente, con un tono de desinterés apenas disimulado. Es la primera vez que hago esto, se disculpó agitado. ¿Por qué no lo pruebas, entonces? Ya sabes, antes de invertir aún más tiempo en algo que ni siquiera funciona. Shiro miró por encima del hombro a Basset con el ceño fruncido, permaneció en silencio y luego recordó su bala completa con un suspiro indignado. Bien, aunque sería un desperdicio si esto no funciona como debería, suspiró, poniendo una mano en su costado mientras se ponía de pie. Basset esbozó una sonrisa burlona. Estaba emocionada, obviamente. Iria también, aunque mantenía su curiosidad más disimulada que la irlandesa. Entonces, ¿cómo funciona? Shiro apretó la ronda entre el pulgar y el índice, pero no dio explicaciones. En cambio, miró a la mujer y sonrió débilmente. Cuanta más gente entienda la hechicería, más débil se vuelve, ¿no? No era la respuesta que estaba buscando y un gruñido fue su respuesta. Implacable, Shiro proyectó una gema con forma de espada en su mano y se la ofreció a Iria, preguntando, ¿podrías llenar esto con maná para mí? Haciendo lo que le pidió, se preguntó distraídamente qué plan estaba elaborando, pero eligió esperar y ver en lugar de hacer una pregunta que se resolvería a tiempo. Al recibir las gracias por su esfuerzo, se preguntó por qué no lo había hecho él mismo. La cantidad para llenar esa gema había sido realmente lamentable, incluso para los pobres estándares de circuito de Shiro. Su explicación se debatía entre este experimento que requería todo el maná que podía ofrecer y su deseo de evitar introducir un error potencial debido a que no estaba lleno de maná. ¿Podrías también configurar un campo limitado para bloquear el sonido? Ella le hizo otro favor y se lo hizo saber cuando terminó. Mientras ella estaba ocupada, él proyectó varias espadas para crear un pedestal delgado y un respaldo detrás de él. Encima del pedestal había un marco de fotos de una pareja desconocida que se estaba reutilizando como soporte para la gema de la espada. Con todo aparentemente preparado, Shiro sacó un arma de fuego de algún tipo, uno que Iria reconoció como la de su padre. Metódicamente, Shiro cargó el arma y miró a su audiencia de 2 personas. Tápense los oídos para no quedarse sordos, sugirió. Cerrando el arma, las 2 chicas se taparon los oídos mientras él extendía un brazo para apuntar al cristal. Iria observaba atentamente, interesada en cómo una cosa tan pequeña podía compararse con su esfera de realidad. La explosión del arma la sorprendió. Fue dolorosamente fuerte, incluso mientras se tapaba los oídos, y el fuerte impacto de la breve bola de fuego que salió del extremo del cañón la sorprendió por su fuerza palpable. Fue demasiado rápido para verlo, pero su puntería había sido certera. La gema ya no estaba allí. En su lugar, algo más había crecido en el pedestal. Bueno, eso es otra cosa, se maravilló Basset. Iria no pensó que fuera tan genial o impresionante como un Limited Blade Works, pero definitivamente era algo. ¿De verdad crees que es una buena idea? Observándola a los ojos, esperó a responder lo suficiente para terminar la página que estaba leyendo. Te las arreglaste bastante bien hace años con poca comprensión de tu propia técnica, señaló el hombre despreocupadamente, pasando una página en su libro sin siquiera mirarla. Lectra frunció el ceño. No veo cómo se supone que esto ayude.
Con una gentil señal, Lord Melloy cerró su libro, lo dejó a un lado y la miró directamente. El libro de los 5 anillos le reveló su título sin que su mano lo bloqueara. Tengo muy claro que aprendes mejor cuando participas activamente en el combate. Muchos de tus descubrimientos surgieron en un intento de derrotar a una fuerza superior a ti. Lectra parpadeó un par de veces. Entonces, básicamente, necesito estar en peligro para aprender. El señor frunció el ceño por un momento, molesto de una manera u otra por su simplificación. En cierto sentido, pero no del todo. Eres una chica muy competitiva. ¿No lo es todo el mundo? Se encogió de hombros. La miró fijamente por un momento y finalmente se puso de pie mientras se acomodaba el cabello suelto detrás de las orejas. Me recuerdas a mí mismo cuando tenía tu edad. Lectra dejó que su expresión vacilara. No tienes edad suficiente para decir eso. ¿Qué tienes? 27 años. Se aclaró la garganta y permaneció estoico. De todos modos, tu naturaleza competitiva te ha llevado a grandes logros. Con gracia, se deslizó por la habitación para investigar algo que había en una estantería, dándole la espalda. ¿Aún estás decidida a ganarle a Shiro en un combate? No. Por supuesto, no es que quiera hacerle daño ni nada, pero sería genial ganar, ¿sabes? Quiero decir, el tipo se enfrentó a los sirvientes y ganó, no solo 1 o 2 veces. Entonces, es un objetivo que me he impuesto, respondió a una pregunta que no le habían hecho. No hay nada malo en eso, pero debes darte cuenta de que volver a competir en el torneo sería beneficioso. Lectra susurró mientras inhalaba. No estoy tan seguro. Si la competencia es como la última vez, no tendrán muchas posibilidades. ¿Y si Shirou se uniera nuevamente? Su reacción fue descarada, involuntaria y reaccionaria. Era una especie de qué hubiera pasado si, aunque la probabilidad fuera prácticamente nula. Desvió su atención en un pobre esfuerzo por disimular sus pensamientos, y quedó claro que el señor no se lo estaba creyendo. Nunca estaría de acuerdo, pero no puedo negar que sería genial. Se rió entre dientes una vez. Era el tipo de risa que soltaba a alguien arrogante en el ajedrez después de poner en jaque a su oponente. Porque se sentía como si ella fuera la oponente en esta partida. No creo que él tenga otra opción. Una carta para usted, señor Emilia. Tras pronunciar las sílabas del título, Octavia le extendió un sobre sencillo para que lo tomara. Con una mirada confusa, él tomó el sobre y le preguntó de quién era. La torre del reloj, afirmó con total naturalidad. Al notar su mirada, suspiró exasperada. Sé que es un candidato poco convencional, pero la torre sorprende a todo el mundo de vez en cuando. Los engranajes giraron en la mente de Shirou, girando alrededor de la palabra solicitante, hasta que llegó a una conclusión singular. Abrió el sobre, extrajo el contenido, esperando preventivamente sus detalles. Molesto con sus hallazgos, dirigió sus frustraciones a Octavia. No presenté mi solicitud para el torneo de magos, afirmó desafiante. Tras parpadear varias veces, Octavia se agachó para abrir un archivador, donde sacó un fajo de papeles grapados, que Shirou reconoció como formularios de solicitud. Tras rastrear los documentos, confirmó que se trataba de una falsificación. Es solo una carta de aceptación general, lo tranquilizó Octavia. Debido a la recomendación y a tu reputación, tu primera ronda será el partido de consolación, tal como lo solicitaste. Shirou apretó la mandíbula. Se había arriesgado a exponerse en aquel entonces para aprender. Pasar por el torneo una segunda vez no le ofrecía ningún beneficio. Podía reunir todo lo que pudiera necesitar si lo observaba. No creo que lo entiendas, no completé una solicitud, nunca me interesó el torneo. Octavia pareció confundida y frunció el ceño. Eso no puede ser cierto, comenzó. Estuve fuera de la torre durante las últimas horas, agregó Shirou. Entonces, ¿quién lo envió en mi nombre? Señor El Mello y segundo, adivinó y Octavia confirmó. Me gustaría retirar la solicitud. Octavia frunció los labios y comenzó a revisar sus archivos. Lo creas o no, nunca antes se ha anulado una solicitud, tendré que ver cómo hacer que la retiren por ti. El torneo comienza mañana, pero aún le quedan unos días antes de correr el riesgo de competir. ¿Es normal que la gente se inscriba en el torneo a través de otra persona?
preguntó, sin entender cómo se permitiría un proceso así. En realidad, sí, replicó ella, sacando unos papeles de un armario. Algunos magos están demasiado ocupados como para hacer todo el esfuerzo ellos mismos, así que envían a su aprendiz en su lugar. Alzó la vista de su búsqueda y arqueó la ceja izquierda. En retrospectiva, eso no sería un problema para ti. Shirou, con el ceño fruncido por la frustración, apretó la mandíbula. Pasaré mañana por la mañana para ponerme al día. Ignorando su respuesta, miró por encima del hombro hacia Iria y le hizo un gesto con la cabeza para que lo siguiera mientras comenzaba a caminar. Con los pensamientos nublados por preguntas y molestias, Shiro atravesó furioso los pasillos de la torre preguntándose cómo había podido ser tan tonto. Kiritsugu le había dicho una y otra vez que nunca se podía confiar en un mago, pero él había hecho precisamente eso. ¿Cómo podía esperar que Lord Elmeyo no se aprovechara de él si se le acercaba? La pregunta era, ¿qué beneficio le reportaba una acción tan descarada? ¿Se trataba simplemente de tener un mayor número de sus estudiantes entre los 3 primeros competidores o estaba tratando de provocar algo más siniestro? O bien, se trataba de un intento desafortunado de ejercer presión sobre su autoridad, de demostrar que sus órdenes debían ser acatadas o de que podía mover los hilos si se lo proponía. Fue una lectura difícil, aunque Waber era conocido por ser un enigma, al menos por lo que Shiro había presenciado hasta ahora. La caminata hacia la sala del club terminó más rápido de lo esperado, pero antes de que pudiera alcanzarlo con el brazo, Iria pasó arrastrando los pies y agarró su antebrazo para detener su marcha. Shirou, tienes que tener cuidado, susurró. No querrás ponerte del lado malo de un lord, especialmente de él. Él sabe muchas cosas que pueden hacernos daño. Sus ojos suplicaban, pero su voz era firme y severa. Estaba en conflicto, con una parte de ella tratando de mantener a su grupo a salvo y otra tan furiosa como él. No es la única persona aterradora de la que podemos hacer enemigos. Luchar en este torneo nos pone a todos en riesgo. Pasó junto a ella con cuidado, abrió la puerta de la sala del club y de inmediato recibió un golpe en el pecho con algo ligero que sus manos atraparon por reflejo. Al levantar la vista para buscar al lanzador, vio a Lord Elmeyo y solo, sentado en una de las sillas. Al mirar lo que había sido arrojado, Shiro encontró un paquete de papeles sujetos con clips, con la primera página mostrando claramente informe concluyente en la parte superior sobre un más pequeño re. Shiro Emiya. Sin molestarse en leer más allá de eso, Shirou le lanzó una mirada de enojo. Así es. Si estás insinuando que tengo intención de chantajearte, entonces no es así, respondió con frialdad. Tienes la copia original de mi informe inédito. Considéralo una especie de gesto de buena fe junto con mi solicitud de que te permitas participar en el torneo de magos. Está bastante bien ensayado, murmuró Iria a sus espaldas. Shirou miró al hombre y luego al informe, luego se lo entregó a Iria. No aceptaría nada hasta estar seguro de que era la decisión correcta, pero aprovecharía la oportunidad cuando se le presentara. Era poco probable que esa copia fuera la única que existiera, pero cuanto menos, mejor. Has planeado todo con bastante antelación, comentó Shirou. Lo suficiente para saber que es probable que rechaces cualquier cosa que pueda ofrecerte. Sus predicciones habían sido acertadas hasta el momento. Aún así, la fría confianza del hombre en sus palabras irritó a Shirou por razones que no podía describir. ¿En qué realidad sería una buena idea seguir adelante con esto? Luchar en el torneo solo generaría sospechas, especialmente considerando mi nombre y el hecho de que me enfrentaré a los finalistas. Estoy consciente, señaló el hombre. Perplejo, Shirou se esforzó por pensar en sus próximas palabras. No estaba logrando convencer a nadie, lo que le hizo sentir curiosidad por saber por qué sabía el señor que obviamente Shirou no sabía. Como si percibiera su propia confusión mental, Waber dejó escapar su presunto as. Declinar, por otro lado, afectaría su imagen pública y molestaría a Electra. Shirou frunció el ceño con fastidio y confusión y sacudió la cabeza sutilmente, incrédulo. ¿Qué tiene que ver Electra con el torneo? Ella tiene la intención de competir, obviamente, afirmó sin rodeos. En retrospectiva, tenía sentido. No solo le proporcionaría más experiencia de combate, sino que la convertiría en la estudiante estrella del Meiyoi.
No podía verla guardando rencor, suponiendo que su ausencia en el torneo la molestara en primer lugar. En cuanto a él, si bien su imagen pública cumplía su propósito cuando era necesario, lograr que se alineara más con la realidad no era el peor problema. Si eso es todo lo que tienes, Shiro extendió las manos, se encogió de hombros y negó con la cabeza, entonces esta conversación se acabó. Apenas había comenzado a hacer el movimiento para darse la vuelta y el señor continuó. El por qué sigues protegiendo tanto tu pasado sigue eludiéndome. Después de todo, tu historia está bastante bien documentada debido a tu notoriedad. Todo lo que sucedió justo antes del comienzo de la Guerra del Santo Grial es de conocimiento público en este momento, pero aún así proteges un segmento insignificante de tu vida. El hombre hizo una pausa, probablemente esperando un arrebato o un contraargumento que no surgió. No serías el primer mago en fingir su propia muerte y regresar, no serás el último. No había entrado esperando oír algo en lo que tendría que pensar, pero el señor había logrado señalar su punto de vista erróneo. Para ser honesto, no tenía muy claro por qué guardaba tanto secreto de su pasado. Existía el obvio castigo potencial por detonar un explosivo en medio de los terrenos de la torre, pero nadie había resultado herido, al menos no físicamente. Había planeado específicamente evitar tal evento. Shiro se alejó de sus pensamientos y volvió a la realidad. Se dio la vuelta para irse, dudó y luego miró a Lorelmeyo y... Lo pensaré. Después de descansar de sus ejercicios, Shiro se tumbó de espaldas en el suelo cubierto de ceniza. Giró la cabeza, miró a Rin, tomó aire y preguntó, «Entonces, ¿qué piensas?». Mientras masticaba pensativamente un sándwich que él había preparado, sus rasgos se pusieron pensativos y una mano se movió para cubrirse la boca hasta que pudo tragar. «Puedo entender su punto», señaló en primer lugar. «Todo lo que querías mantener en secreto como Vlad está a la vista. ¿Qué más hay que ocultar que no pueda ser desenterrado?». Además de esto, intervino Iria, dejando una escoba con un resoplido antes de señalar la tierra árida y descolorida por el sol que los rodeaba. Había hecho la mayor parte del trabajo despejando un área pequeña para que se sentaran. Si bien las cenizas eran suaves al tacto y agradables para sentarse, no eran exactamente el mejor condimento para la comida, ni tampoco eran tan buenas para recostarse. Rin casi puso los ojos en blanco. Obviamente, pero revelar un Limited Blade Works nunca será una opción. Le dije que se lo haría saber esta tarde, añadió Shiro cuando tuvo suficiente oxígeno. Tenemos que tomar una decisión ahora. Rin frunció el ceño y dio otro mordisco, haciéndoles saber en silencio que necesitaba tiempo para pensar. Es sospechoso, señaló Iria, sentada junto a Rin. Sabemos que lo hace por una razón, pero es realmente tan simple y básico como mostrar el potencial de sus estudiantes. Shiro no tenía ni el aliento ni el oxígeno para responder, ya que estaba en medio de la recuperación de ambos. No fue hasta que Rin terminó de masticar de nuevo que se reanudó la conversación. Puede que esté tratando de admitir a Shiro como un estudiante prodigio. Iria soltó un solo ja seco con una expresión completamente vacía. Si por prodigio te refieres a sellar el sello, entonces seguro. Mientras la torre no sepa que puede proyectar fantasmas nobles o conjurar una esfera de realidad, todo irá bien, aseguró Rin. Flat es un prodigio, pero nunca ha sido designado. Iria tarareó con incertidumbre mientras Shiro se sentaba erguido, goteando sudor sobre el suelo caliente, debajo y humedeciendo las cenizas persistentes hasta convertirlas en una pasta. Si te equivocas... Corremos, resopló Shiro automáticamente. Rin se encogió de hombros pasivamente. Tu padre estaba familiarizado con esconderse de la torre, imagino que te enseñó algunos trucos. Este parece un cambio bastante drástico para ti, Shiro, observó ella. Normalmente eres obstinado con los cambios. Se levantó del suelo y realizó algunos estiramientos básicos para prepararse para reanudar su ejercicio. Para algunas cosas, admitió, a veces solo hace falta un argumento convincente. O para que alguien te señale tu estupidez, añadió Rin. No podía negarlo. Por más cuidadoso que intentara planificar, a veces cometía errores. Algunos de ellos eran errores críticos. Con los pensamientos retrocediendo en el tiempo, echó una mirada a ella mientras una opresión le atenazaba el pecho.
Puede que tengas que afrontar algunos cargos por tu espectáculo, pero no creo que sea algo que una buena donación a la torre no pueda arreglar. Podemos pagarlo vendiendo algunas de las piezas de repuesto. Rin miró a ella en busca de confirmación, y la chica respondió con una expresión y un pequeño gesto que claramente expresaban su falta de interés en el asunto. Shirou proyectó una forma modificada de Riesenarm, que estaba igualmente equilibrada en ambos extremos, apoyó el arma convertida en mancuerna sobre sus hombros, y se preparó para hacer algunas sentadillas, modificando el refuerzo de su propio cuerpo para levantar con la cantidad de tensión deseada. Con un peso tan pesado, no estaba lejos del refuerzo completo. Entonces nos acercaremos a la torre después de que hayas terminado y presentaremos nuestro caso, resumió Iria, obteniendo una respuesta positiva tanto de Rin como de Shirou. Al reanudar su ejercicio, el muchacho se preguntó distraídamente qué consideraba la torre una donación considerable. Sería del orden de decenas o de cientos de miles. Aunque esperaba lo primero, casi esperaba lo segundo. Pasó otra hora en la que Shirou completó su ejercicio del día, dejó que su mármol real se desmoronara, se duchó para quitarse el sudor y regresó a la torre del reloj desde su casa dentro de la ciudad con las chicas. El trío se puso de acuerdo en que su primera tarea era acercarse a Octavia y preguntarle a la recepcionista qué pasos se debían seguir para hacerse responsable de una identidad anterior. Shirou, que fue interrogado varias veces, finalmente reveló que había usado la identidad anterior de Vlade. Octavia estaba mucho menos sorprendida de lo que esperaba y rápidamente sacó unos papeles para que los presentara. Según ella, no era raro que los magos reclamaran vidas pasadas, lo que coincidía con las palabras de Lorel Melloy. Como era de esperar, tendría que confirmarlo con los Lords Presidentes para asegurarse de que no se requiriera un castigo retroactivo. Fue entonces cuando Rin expresó que sería capaz de ofrecer un pago como recompensa. Octavia admitió que no tenía idea de qué tipo de tarifa o castigo se aplicaría, pero aseguró que definitivamente se aplicaría algo considerando las circunstancias de la salida de Vlade. Mientras hablaba con ella, Shirou canceló su solicitud de retirarse del torneo. Sin miedo a estar atado a Vlade por más tiempo, no vio ninguna razón para evitar el evento. En el peor de los casos, perdió contra Electra y aprendió un poco más sobre sus estrategias y capacidades. Habían pasado algunas semanas desde su último combate de entrenamiento, y todo ese tiempo había sido dedicado a la tutela personal y privada de Waver. Sin nada más que hacer que esperar, Shirou se fue y el grupo regresó a sus habitaciones. Solo, Shirou consideró el futuro cercano y el presente. Aún había controversia sobre el hecho de que a Electra se le permitiera participar en el torneo. ¿Era una forma de probar la fuerza de la primera magia? Tal vez era una forma de medir su autenticidad. Otra opción, y la más simple de todas, era que tal vez todos estuvieran interesados en descubrir si la magia aún podía superarse con hechicería simple. Si Electra trajera algo comparable a lo que usó contra él, sus oponentes caerían como trigo ante una guadaña. Ni siquiera era una cuestión de si llegaría a la final, sino una simple inevitabilidad. Pensándolo bien, ¿cómo se suponía que debía lidiar con ella? Bajo la mirada de tantos ojos en una arena tan restrictiva, no podría usar un noble fantasma. Incluso algunas de sus tácticas más destructivas estaban descartadas. Perforar un agujero del tamaño de una espada en toda la torre y en todos los edificios más allá de ella no era una opción viable. Recordó dolorosamente una vez más lo amplio pero limitado que era su repertorio de combate. Tenía una espada para cada ocasión, claro, pero la variedad siempre estaba limitada por las circunstancias en las que se encontraba. Si bien no era una solución a su problema inmediato, se propuso aprender runas para reforzar sus tácticas. Hacerlo ayudaría a sus proyecciones de todos modos, ya que podrían aplicarse a armas y equipos según fuera necesario mientras se trazaban. Preguntarle a Basset parecía el camino a seguir, aunque podía estudiar las runas que ya conocía y que estaban arraigadas en el traje que ella le había hecho. Y fue verdaderamente un oxímoron. Ser el más adaptable y tener un solo truco. Al final, todo su pensamiento fue en vano y no estaba más cerca de lograr un gran avance de lo que había estado una vez que comenzó. Afortunadamente, un golpe en la puerta lo sacó de su enigma. Se levantó de su asiento, se acercó a la puerta, se puso el traje a través del reloj y abrió.
Al otro lado había una mujer de aspecto normal, sorprendida con solo verlo. Piel aceitunada, cabello castaño recogido en una cola de caballo y ojos castaños a fuego. Una camisa blanca abotonada con una corbata suelta de color naranja pálido sobre una falda de corte a juego. Antes de que él pudiera preguntarle qué estaba haciendo, ella le tendió una carta sellada con cera, temblando al final de la extensión de su brazo. Suspirar con exasperación provocó un estremecimiento, pero Shirou tomó suavemente el papel. ¿Qué pasa con todas las cartas? ¿No pueden pasar a enviar mensajes de texto o llamar por teléfono en este momento? Basándose en el tartamudeo vacilante de la chica, Shirou se dio cuenta de que probablemente ella desconocía el contenido de la carta o incluso quién era el remitente. Su miedo por su mera presencia le indicó que probablemente le habían pagado por hacer el papel de mensajera. No hace falta que respondas a eso, la tranquilizó, dándole las gracias brevemente antes de cerrar la puerta. Al examinar el exterior de la carta, notó el sello de cera distintivo. Un león con la lengua extendida y una corona en la mano, sosteniendo una espada y de pie sobre ella. El muchacho inhaló y exhaló profundamente. Si algo sabía era que la heráldica nunca era una buena señal. A pesar de que el diálogo es intenso y está diseñado para atar cabos sueltos, en este capítulo hay mucho que decir sobre los puntos de la trama. Taldir me ha asegurado que avanza a buen ritmo y no resulta demasiado abrumador, así que espero que ambas valoraciones sean correctas. Como escritor, créanme cuando les digo que las cosas se vuelven muy confusas muy rápido. Especialmente cuando no abren un capítulo durante meses y esperan recordar todo en lo que han estado trabajando. Es una verdadera maravilla cómo se las arreglará Shirou en este torneo truncado contra un portador de magia, cuando no puede usar sus habilidades más fuertes. Al menos tendrá una muestra de lo que le espera contra Miss Blue. Como siempre, agrégalo a tus favoritos, síguelo, deja un comentario si así lo deseas y agradece a Taldir por seguir siendo mi amado beta.